El Papa Francisco explicó este 3 de noviembre, previamente a la oración mariana del Ángelus, que Dios condena el pecado, pero intenta salvar al pecador, al reflexionar sobre el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, en el que se describe el encuentro de Jesús con Zaqueo. El Papa añadió que a quien nunca se ha sentido buscado por la misericordia de Dios, le resulta difícil comprender la extraordinaria grandeza de los gestos y palabras con las que Jesús se acerca a Zaqueo. Al finalizar la oración a la Virgen María, el Papa Francisco expresó su solidaridad con los cristianos de la Iglesia etíope ortodoxa Tehuahedo, que fueron víctimas de la violencia, y pidió a los presentes hacer una oración por ellos. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy nos pone en las huellas de Jesús que, en su camino hacia Jerusalén, se detiene en Jericó. Había una gran multitud para acogerlo, entre los cuales estaba un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, es decir, de aquellos judíos que recaudaban los impuestos a cuenta del Imperio Romano. Él era rico, no gracias a una honesta ganancia, sino porque pedía el soborno, y esto aumentaba el desprecio hacia él. Zaqueo buscaba ver quién era Jesús. No quería encontrarlo, pero era curioso. Quería ver a aquel personaje del que había oído decir cosas extraordinarias. Era curioso. Y siendo de baja estatura, para lograr verlo, sube a un árbol. Cuando Jesús llega cerca, levanta la mirada y lo ve. Y esto es importante. La primera mirada no es de Zaqueo, sino de Jesús, que entre tantos rostros que lo rodeaban, la multitud, busca precisamente ese. La mirada misericordiosa del Señor nos alcanza antes de que nosotros mismos nos demos cuenta de que necesitamos ser salvados. Y con esta mirada del Divino Maestro comienza el milagro de la conversión del pecador. De hecho, Jesús lo llama, y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja inmediatamente, porque hoy debo quedarme en tu casa, dice Jesús. No le reprocha, no le da un sermón, le dice que debe ir con él. Debe, porque es la voluntad del Padre. No obstante la murmuración de la gente, Jesús escoge quedarse en la casa de aquel pecador público. También nosotros nos habríamos quedado escandalizados por este comportamiento de Jesús, pero el desprecio y la cerrazón hacia el pecador no hacen más que aislarlo y endurecerlo en el mal que hace contra sí mismo y contra la comunidad. En cambio, Dios condena el pecado, pero busca salvar al pecador. Va a buscarlo para traerlo de nuevo al camino correcto. Quien nunca se ha sentido buscado por la misericordia de Dios tiene dificultades para comprender la extraordinaria grandeza de los gestos y de las palabras con las que Jesús se acerca a Zaqueo. La acogida y la atención de Jesús al confrontarlo llevan a ese hombre a un claro cambio de mentalidad. En un momento se da cuenta de lo mezquina que es una vida totalmente atrapada por el dinero, a costa de robar a los demás y de recibir su desprecio. Tener al Señor allí en su casa le hace ver todo con ojos distintos, incluso con un poco de la ternura con la que Jesús lo ha mirado, y cambia también su forma de ver y de usar el dinero.
El gesto de agarrar es sustituido por el de dar. De hecho, decide dar la mitad de lo que posee a los pobres y restituir el cuádruple de lo que ha robado. Zaqueo descubre de Jesús que es posible amar gratuitamente. Hasta ese momento era avaro, ahora se vuelve generoso. Tenía el gusto de acumular, ahora se regocija en distribuir. Al encontrar el amor, descubriendo el ser amado, no obstante sus pecados, se vuelve capaz de amar a los demás, haciendo del dinero un signo de solidaridad y de comunión. Que la Virgen María nos obtenga la gracia de sentir siempre sobre nosotros la mirada misericordiosa de Jesús, para salir al encuentro con misericordia de los que se han equivocado, para que también ellos puedan acoger a Jesús, quien ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos y hermanas, estoy adolorido por la violencia de que son víctimas los cristianos de la Iglesia Ortodoxa Teguaedo de Etiopía. Expreso mi cercanía a esta iglesia y a su patriarca, el querido hermano Abuna Matías, y les pido hacer oración por todas las víctimas de violencia en esa tierra. Oremos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.